Amigos de Erika y Parinacota, amigos y amigas. Hoy día jueves, un jueves bien especial, bien deportivo, bien futbolero me refiero. Jugó Arica y ganó 2-1 de visita. Y bueno, creo que todavía está jugando la selección nacional, empatando 1-1 con Uruguay. Así que a pesar de aquello, a pesar de esa pasión, nos tenemos hoy día un gran invitado, muy futbolero. Así que le queremos agradecer doblemente su presencia porque sabemos que está sufriendo con el fútbol, pero a él le apasiona mucho más la conversación que tendremos hoy día, ¿cierto? Eh, así que queremos darle la bienvenida al magistrado Juan Araya, abogado, juez del Tribunal de Garantía de Arica. Magistrado, don Juan Araya, ¿cómo está? Muy bien, con una pena, me acaban de avisar que Uruguay no hizo un gol en los descuentos. A ver, bueno, así es la vida. Estaba escuchando en la introducción. Pero bueno, ley de Murphy. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Ahora podemos relajarnos ya. Ya no hay nada que hacer. Es una puta ansiedad. Qué lamentable, qué lamentable. Y se veía bueno, parece el resultado. Es distinto cuando... Magistrado Juan Araya, ¿cuánto tiempo en el Poder Judicial ya? Ya pasé las bodas de plata, de 1 de diciembre del año 94, como actuario en un juzgado del crimen en San Miguel. Me recibí de abogado el año siguiente. De hecho, mañana cumplo 25 años de abogado, ¿no? Mañana cumplo las bodas de plata. Ya. Cuando un lunes 9 de octubre del año 95, don Mario Garrido Montt me entregaba mi diploma. Y relator en la Corte de Apelaciones de San Miguel, una vez que me titulé, y me vine a Arica. En esa época era la Academia Judicial. Costaba mucho entrar en la Academia Judicial. Y definitivamente me vine a Arica ya casi 22 años ya. Febrero del 98. Febrero del 98. Claro. ¿Y siempre acá en Arica entonces? Sí, siempre en Arica. Llegué como secretario del juzgado de menores, luego relator de la Corte de Apelaciones de Arica, luego juez de menores, luego juez de familia. No alcancé a estar un año como juez de familia y desde el 6 de noviembre del 2006, juez de garantía, que es el cargo que desempeño. Bueno, una voz autorizada entonces para conversar lo que queremos conversar, pero entrando en terreno, tenemos nosotros, se han escuchado serias críticas constantes, ¿cierto? De un tiempo a esta fecha, eslogan
políticos muchas veces utilizados, la puerta giratoria y situaciones como esa. ¿Cómo afecta el desempeño de un juez toda esta comunicación externa que se da en el día a día? Porque si bien usted ve el fútbol, pero también ve las noticias. Entonces, ¿hay alguna afectación, hay alguna cuestión ahí que se genere con todas estas noticias que a veces son medias complicadas? Cada vez menos. Ya. Sí, ya. Lo que pasa es que uno ve, y yo pienso en cualquier persona que se dedique a una disciplina determinada, y puedo advertir que a veces, no todos, pero un gran número de medios de comunicación cubren nuestra disciplina con muy poco rigor. Ya. Y desde que el campo judicial empezó a ser una especie como de show mediático, claro. Pero ¿Y cuándo comenzó eso? ¿Comenzó con la reforma? yo creo que diría que un poco antes, cuando el Chilevisión levantó al casi todo el equipo de prensa de TVN, estoy pensando en el año 2000, 2001, Ya. y entre ellos al rostro ancla, que era Alejandro Guillé. Ahí empezó ese periodismo medio que algunos dicen amarillista, que empezó a hacer de la noticia judicial un show. Entonces ya periodistas tipo Pablo Norato en el Canal 13 o Mario Aguilera de Canal 7 ya no se ven ya. De hecho, no hay periodistas que se dediquen al tema judicial, uno no ve. Entonces se ve como un show porque, ahora, obviamente vende mucho. Pero como digo, cuando era hace unos 10, 15 años probablemente me enardecía mucho, muy poco rigor y la idea era tener una impronta, porque tiene un diseño ese tipo de periodismo. Claro. Pero bueno, yo creo que uno tiene que tener cuadro uno nomás, pues sí. ¿Qué hacer? Yo tengo la sensación que un poco estos principios nuevos de la reforma procesal penal, porque en estricto sentido creo yo que parte ahí, esta es mi opinión, a propósito de la publicidad, pues se estaba buscando con el nuevo sistema procesal penal que haya mayor acceso a la justicia, ¿cierto? Especialmente la criminal, que era una justicia muy, muy secreta, muy reservada, muy de actuario, ¿cierto? Esa justicia como histórica que había en el país. Y pasamos a una justicia que es pública en términos de su generación y en términos de su desenvolvimiento del proceso mismo. O sea, las puertas de los tribunales están abiertas, hay sillas o bancas literalmente para que la gente espere e incluso puede ir a escuchar. Entonces, en esa misma condición entró la noticia, entró la cámara, entró el periodista a la sala y se enteró de primera fuente lo que le había pasado al ciudadano X, ¿cierto? Y por lo tanto se genera entonces toda una noticia. Yo siempre lo dije, es como ir al cine y elegir en qué sala voy a entrar y de ahí definir qué película voy a contar. Tengo la sensación que hay como que se hace el clic desde la publicidad. ¿Puede ser el costo de la reforma? ¿O el beneficio? Claro, un poco terminar la respuesta anterior. Tomó más fuerza este periodismo cuando entró la reforma en Santiago, en el año 2005. Y de hecho, tuvo consecuencias, incluso legales. Tú sabrás, quizás mejor que yo, que a los pocos meses de que entró en vigencia la reforma en Santiago, esto fue en junio del año 2005, sí. En noviembre se dictó la primera ley, la primera gran reforma de la reforma, pues, la del 14 de noviembre del 2005. Porque fue precisamente nuestra clase política reaccionaria a lo que pasa en los medios de comunicación. Entonces, una suerte de respuesta, y los políticos, bueno, aprovechan el llamado populismo penal, y sobre todo era un año electoral, la cual era el año 2005, Sí. Y de ahí ya se instaló. Claro, y eso va de la mano también con el principio de la publicidad, que obviamente que es una virtud del nuevo sistema. Se acabó la opacidad del sumario criminal, del actuario, del secreto del sumario.
todo esto de los expedientes cosidos con hilo a un expediente que tiene una plataforma digital, por Dios que es antigua a esta altura, Claro. pero eso es un avance significativo. Entonces, la reforma procesal penal que aportó una transparencia en el desarrollo de la labor, además el principio de la inmediación, que antes no existía, va de la mano con la publicidad porque es un principio del Estado de Derecho. Tan es así que el artículo 8 de la Constitución no el nefasto, no el que se eliminó en el plebiscito de julio del 89, en la primera gran reforma de nuestra Constitución, a propósito del tema está tan candente. Así es, Pero y lo vamos a tocar, ¿eh? Y lo vamos a tocar. La primera, ese artículo octavo estuvo casi 30 años sin norma hasta que en el gobierno de la presidenta Bachelet se modificó y se agregó este nuevo artículo octavo que establece como principio de la administración del Estado la publicidad y la probidad también. Pero a propósito del tema, es la publicidad. La ley de transparencia que es de ese mismo año, ya llevamos 10 años sin norma. Exacto. Bueno, yo lo considero una virtud, por supuesto, para quienes alcanzamos, yo también tengo un tiempo ya tramitando, quienes alcanzamos a tocar el sistema antiguo y luego nos cambiamos al sistema de la reforma, las condiciones del ejercicio profesional son absolutamente distintas, plenamente distintas, por decirlo de alguna manera, porque estaba esto del secreto del sumario, estaba esto de las primeras resoluciones reservadas, estaba esto del auto de procesamiento, ¿cierto? Estaba todas estas facultades en el juez. Entonces, ¿qué es lo que queremos un poco contarle a la gente hoy día? Y gracias por estar nuevamente y a todos que nos están escuchando ahora, a pesar del dolor de haber perdido uno para los futboleros. Ya es definitivo, parece. Ya definitivo parece, sí. Lo que queremos contar es un poco de que efectivamente pasan esta reforma procesal penal que ha sido bien, desde la prensa también, por supuesto, desde el boca a boca de la gente, ha sido como bien criticada porque es una reforma garantista. ¿Qué significa que sea garantista desde el Poder Judicial? ¿Cómo lo visualizan desde el Poder Judicial? Bueno, con la reforma procesal penal se instaló en la mirada del juez penal dos tipos de tribunales. Uno encargado de controlar la instrucción del Ministerio Público. Eso es bueno también dejarlo claro, que con la reforma constitucional del 97 por decirlo así, se incrustó en la Constitución Política un capítulo nuevo, que es el capítulo del Ministerio Público, y esa labor de investigación fue sustraída del juez del crimen. Claro. Y ahora nos parece como tan... Uno decía, pero ¿cómo? Efectivamente, yo le cuento a algunos cuando he hecho clase, así es, pues. Antiguamente el mismo juez es el que investigaba, interrogaba al detenido, eventualmente lo encargaba de arreglo, lo metía preso, luego lo acusaba, y luego ese mismo juez, imagínate con qué imparcialidad dictaba sentencia. Sí. Y todo lo que nos parece que, pero ¿cómo? Bueno, así era, pues. Así, entonces esa función y si no quedaba convencido, podía dictar medidas para mejor. O sea, yo estuve en un congreso y alguien dijo medidas para mejor condenar. Porque claro, ante la duda, el principio en materia penal dice que ante la duda debe absolver. Entonces exacto, había un magistrado argentino que decía en ese congreso internacional que se hizo en Arequipa, decía, claro, las medidas para mejor resolver en ese momento respecto al juez que instruyó toda la investigación, incluso acusó, y que no forma convicción el mismo después de todo ese proceso y instala entonces unas medidas para mejor resolver, no es otra cosa más que medidas para mejor condenar. Así que... Sí. Entonces, el rol de investigación se sacó de la labor de la judicatura y el juez se relevó la función propiamente jurisdiccional, es decir, conocer el asunto y resolverlo. En el caso particular de la competencia penal, y en el caso del juez de garantía, dado que esa fue la pregunta, controlar la instrucción del fiscal. De hecho, en otra latitudes se llama juez de control de instrucción. De instrucción. Pero lo que interesa, juez de garantía, porque es encargado de velar de que todas las garantías de los intervinientes en el proceso penal
sean con apego estricto a la ley y a los derechos fundamentales. De ahí entonces que si el fiscal quiere hacer una diligencia intrusiva que afecte a derechos fundamentales, pues tiene que pedir autorización a un juez de garantía. Y así el juez, porque en cualquier democracia occidental es el juez de garantía el que tiene que velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Y claro, lo que pasa es que se ha tomado como una suerte como de eufemismo garantista, como una especie como de burla, pero en rigor es bueno que suceda porque ese comentario que tiene un sesgo evidentemente obedece probablemente a no conocer cómo opera el sistema, porque el juez de garantía vela fundamentalmente en la relación jurídico-procesal penal que se da en el conflicto nuestro, porque el más débil de los intervinientes vea que el Estado que lo está investigando, que lo está indagando, que a lo mejor en algún momento puede haber obtenido una prisión preventiva, gane limpiamente, gane con fair play. Entonces, ¿quién es el árbitro ahí? Es el juez de garantía. En consecuencia, si hay una infracción a la regla, el árbitro tiene que levantar la banderola y cobrar el offside. Y eso muchas veces no se entiende, porque nuestra función es como contramayoritaria, pero es un rol por decirlo de algún modo, muy potente en el sistema. Sin juez de garantía sería brava la cosa, porque el Estado podría hacer lo que quisiera, a través de las policías, a través del Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que no se entiende muchas veces, cuando se habla del sistema judicial y la crítica que existe, tengo la sensación que tiene que ver con la idea de que la gente todavía asimila a los jueces con la investigación. Todavía no discierne que efectivamente los fiscales son una institución independiente que está además consagrada constitucionalmente, ¿cierto?, en su ley orgánica. Y que no pertenece al Poder Judicial. Esa es una cuestión que la gente tiene que saber y lo confunde. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me lo han consultado cuando fui defensor penal en ejercicio pleno. ¿Y cuándo va a ser fiscal? Era como que se entendía que era una escala, la siguiente escala. Y a los fiscales, ¿cuándo van a ser jueces? Entonces, era como, ¿cuándo le toca a usted ascender en esta misma escala? Y no se entendía de que efectivamente eran tres roles absolutamente distintos, independientes entre sí, y que bueno que sea de esa manera, porque efectivamente garantiza que cada uno cumpla su labor de manera independiente. La consulta, mira, la señora Rosa Saldívar siempre nos visita, dice, hola, buenas noches, dice, pero hubieron muchas más modificaciones en la Constitución en periodo de Lagos, Frei, Bachelet y Piñera. Bueno, vamos a entrar en ese análisis, señora Rosa, respecto a la Constitución, porque vamos a derivar allá con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy día. Pero queremos hacer una previa porque queremos explicar un poco también, este es un programa ciudadano, Vereda Ciudadana se llama, entonces queremos explicar un poco para que la gente entienda el contexto. Magistrado, en ese mismo sentido, la consulta hoy día tiene que ver con que se ha depositado finalmente la mayor parte de la responsabilidad de los fallos, ¿cierto?, en los jueces. Vimos uno de los últimos capítulos en donde hubo incluso acusación constitucional o intento de aquello respecto a una ministra de Corte de Valparaíso, si no me equivoco, a propósito de la aplicación de ciertas normas. ¿Hay algún margen para los jueces de poder no aplicar la ley o hay alguna posibilidad de criterio de entender la ley de una manera distinta a la que se le está mandatado? Mira, esto es una cuestión fundamental, entender la independencia del juez. Porque la independencia del juez para un acertado aceptación en la comunidad del rol debe mirarse como una garantía del ciudadano. O sea, para la señora Juanita, que está tan de moda, es necesario para la legitimidad del sistema democrático que el juez, que eventualmente puede juzgar un caso suyo, lo resuelva con estricto apego a la ley y al mérito de la causa, al mérito del proceso. Ese es el norte del juez. Es el derecho
y el mérito de su proceso. Y eso es independencia. Y hacia eso debe caminar una sociedad democrática. Porque eso es una garantía del ciudadano, que el juez que está allí y que va a resolver mi asunto, de cualquier tipo de naturaleza, esté abstraído de cualquier tipo de presiones, ya sea externas o internas. Muchas veces habla de las presiones externas, y que en el caso de la ministra Silvana Alonso lo vimos flagrantemente, pero también a veces pasa piola la afectación a la independencia interna. De ahí entonces que nosotros como gremio, desde hace muchos años, 1990, la primera convención de la Asociación Nacional en Democracia, en Pucón, incluso con la presencia del presidente Elwin, de ahí nunca más un presidente de la República asistió a una convención de la Asociación Nacional de Magistrados. De ahí se empezó a trabajar o los primeros líneas de una reforma, en un principio una reforma constitucional, o al menos que tuvieran cuerpo legislativo ciertas aspiraciones del gremio en orden a caminar por una senda que consolide la independencia judicial como principio. Esa es una de las propuestas que tenemos. Hay ciertas bases programáticas de ciertos lineamientos. No quiero adelantar lo que vamos a conversar más adelante. Pero la independencia del juez, quiero hacer énfasis, es una garantía democrática de que el juez no se vea expuesto a ninguna presión, ni de afuera, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de ningún grupo de presión empresarial, social, gremial, etcétera, 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 y tampoco independencia, y también de la independencia interna, es decir, que el juez no esté pensando en su carrera profesional, o sea, ojalá que no estar pensando que con su decisión va a pisar algún callo o algún superior. Eso que el juez debe ser independiente, porque no es justo para el ciudadano que ese juez esté pensando en otra cosa y no en su causa, pues, no en su asunto. Claro. Esa es la mirada que debe tener el ciudadano. Sí, bueno, claro, finalmente la gran percepción, yo tengo la sensación en eso, es que la independencia del Poder Judicial tiene que ver con los grandes poderes, porque a nadie le afecta o a nadie le preocupa más bien que el juez tenga una mirada de independencia respecto del ciudadano. A nadie le afecta, mira, el juez es, no sé, es muy pro ciudadano y por lo tanto no es independiente de sus decisiones cuando afecta a algún ciudadano X, sino que más bien tiene que ver con que, mira, hay empresas determinadas, hay, no sé, mineras, hay lobby en cierto, son los que ponen la plata. Se habla de corrupción desde ahí baja la palabra corrupción hacia los jueces, entonces pareciera ser que lo que la ciudadanía quiere o desea ver es que hay una absoluta independencia respecto de la decisión que se toma con estos poderes altos, con este Chile más clasificado en otra, de la cota 1000, como se dice, ¿cierto? Versus ¿cierto? Lo que le corresponde al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, que le toca también enfrentar el mismo sistema judicial. Entonces, ahí pareciera ser que está la crítica, ahí es donde a lo mejor el Poder Judicial podría en algún momento caminar, pero ya que estamos en ese tema, eh, eh, desde el año 90 que se están juntando, ¿ya ha habido avances legales en ese sentido? ¿Se ha consagrado lo que se conversa ahí en alguna cuestión más bien de corte ya legal? Bueno, eso yo dije el origen, pero el madurar dentro del gremio recién se consolidó hace unos 10 años. Ya. Ya en el último tiempo fue una convención de Valdivia del año 2007, en La Serena del 2011, y ya la convención que dibujó y encargó cómo está estructurado ahora, que es la edición que tiene la asociación, el gremio, es la Convención de Arica del año 2014. Y bajo la administración actual del gremio, porque desde el año 2014 la dirección del gremio la adoptó una dirección bastante más proactiva en estos temas, en el tema del gobierno judicial, de garantizar la independencia del juez, distinguir y separar la función propiamente jurisdiccional de lo que llamamos nosotros el gobierno judicial. Todo aquello que la Constitución le encarga a la Suprema, la superintendencia directiva, correccional y económica, separar la función jurisdiccional
porque lamentablemente el caldo de cultivo para afectar la imparcialidad, para afectar la independencia, esa superintendencia que tiene las Cortes, en general la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Claro. A través del régimen disciplinario, a través del régimen de calificaciones. Entonces, un juez, al momento de resolver, no es justo para el ciudadano que se puede estar haciendo en sus propias calificaciones. Claro. Es un régimen disciplinario. Entonces, no puede ser que la decisión de un juez esté expuesta a una sanción. O sea, se pierde independencia. Exactamente. Obviamente que tiene que haber un control de la función del juez. Por cierto que sí. Pero no es lo que tiene relación con su función propiamente jurisdiccional. Y ahí hay una especie como de franja media gris entre la función propiamente jurisdiccional y la función administrativa o no jurisdiccional. Entonces lo importante es crear un cuerpo, obviamente leyes no hay, es un deseo del gremio de una reforma constitucional. Esto tomó obviamente con los últimos 3 gobiernos judiciales. La presidencia de Álvaro Flores durante 4 años seguidos y luego con la ministra Soledad Piñeiro. Y ahora, claro, ahora compiten 2 listas en par de elecciones de gremio. Las 2 listas que tienen mucha fuerza comparten el mismo espíritu. O sea, ahora en el gremio esto ha plasmado en todo el gremio este espíritu, por ejemplo, bello, independentista. Lo que se está conversando fuertemente y ha sido materia de algunos debates, varios debates, si alguna cosa trajo buena, algo que se puede rescatar de este encierro, es que se ha abierto una posibilidad amplia de ver debates, ¿cierto? Que en otras ocasiones no podíamos porque se hacían, ¿cierto?, en la aula y no se transmitía para nadie. Y a propósito, ya que entrando en terreno, directamente en lo que es la reforma constitucional. Tú dijiste recién que lo que aquí corresponde y cómo se podría caminar hacia un mejor poder judicial, o no sé mejor, al menos distinto, tiene que ver con una reforma constitucional. Yo soy de la idea de que efectivamente eso es así. Constantemente mi llamado si bien es cierto, es a que la gente se informe y que participe, porque lo primero de todo esto es participar. O sea, puedes tú estar de acuerdo con una u otra postura, pero hay que manifestarlo en el voto. Esa es la primera tarea que yo creo que este Chile tiene que aprender. Y estamos muy al debe porque seguimos haciendo elecciones con muy poca participación. Yo creo que la primera tarea es ir a votar independiente de la postura. Lo segundo, frente a una oportunidad histórica como es este plebiscito, mi llamado personal ha sido a votar en el plebiscito, naturalmente, y votar a prueba. Y votar además por la Convención Constitucional, porque esto significa que se va a poder participar sin tener que soportar la introducción de personal que esté prácticamente designado ya desde antes, como son la mitad de los parlamentarios que debieran participar en esa convención mixta, que ojalá no prospere. Entonces, ¿por qué lo planteo desde esta manera? Porque al igual que tú, yo siento que efectivamente lo que se necesita es nuevas reglas del juego, nuevos marcos sobre los cuales se puedan mover, ¿cierto? No solo la sociedad, sino que sus instituciones. Y ahí entro al tema directamente. ¿Cómo se visualiza un poder judicial en la hipótesis de una nueva constitución? ¿Qué es lo que debiera caracterizar? ¿Qué es lo que se ha venido conversando? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque yo, solo para concluir, en estos debates veía el otro día al profesor Pedro Pierri, que no es de mucha simpatía, entiendo, en algunos sectores del Poder Judicial, pero bueno, él hacía unos alcances, una persona bien preparada en todo caso, hacía unos alcances bien importantes respecto justamente a lo que tú planteabas en cuanto a la independencia. Él hablaba de eliminar las jerarquías, por ejemplo, esto de juez de primera instancia, del ministro y del Supremo. Entonces, juez, ministro de Corte de Apelaciones, Supremo. Entonces, hay una cuestión no solamente de revisión de su trabajo, sino que hay una cuestión de jerarquía casi de un reinado específico, ¿cierto? O sea, nadie quiere meterse con un Supremo. Entonces, él planteaba eliminar aquello, planteaba una nueva forma de participación y de regeneración de los jueces a través de la Academia Judicial.
planteaba la eliminación de la mayor cantidad, o más bien de todos los tribunales especiales, y hablaba de jueces especializados, más bien. ¿Es esa la postura en la que están hoy día debatiéndose o estamos lejos de aquello? No, lo que tú señalas efectivamente, lo que dice el ex ministro Pedro Pierri, está en mucha consonancia con lo que como gremio, hemos discutido desde hace más de 10 años. Yeah. Efectivamente, esto va a suponer una modificación importante, o sea, histórica. De hecho, el plan que tiene el gremio es una base para la discusión de la reforma constitucional. Claro, pero resulta que el escenario en el último año cambió. El escenario cambió, sí. Probablemente tengamos una nueva constitución. Pero lo que concierne al capítulo del Poder Judicial, la aspiración es la misma, ya sea por la vía de una reforma constitucional, que es lo que se pensó, que no se veía el horizonte de una nueva constitución. Claro. Pero si de vencer la opción apruebo, la aspiración sigue siendo la misma. Claro, probablemente existan más posibilidades de que el diseño que hemos ido gestando en estos años se plasme en el texto constitucional. Diseño que fue conversado y es transversal en todo tipo de sensibilidades académicas y políticas. Aquí hubo acuerdo entre la academia y el gremio a través del Instituto de Estudios Judiciales. ¿Ya? Entonces, el propósito, el norte es, como ya casi majadero ha sido, es propiciar la independencia como un pilar fundamental en un Estado constitucional y democrático de derecho, por las razones que he dado. Es decir, cuidar como valor supremo en nuestra democracia esa función del juez, el estricto apego del juez al derecho y al mérito de la causa, al mérito del proceso. Entonces, en ese punto, antes de abandonarlo, solo en ese punto, la independencia de los ministros de la Corte Suprema está supeditada a, queda en cierta medida secuestrada con el nombramiento que se hace con esta aprobación del Congreso. Bueno, ese es un tema ya más de diseño específico, porque el sistema es más global, porque claro, después tendrán que dictarse políticas específicas o un arreglo institucional específico para cómo es las designaciones. Nosotros hablamos de primero, para ir de lo más general a lo más particular, nosotros tenemos un diseño prerepublicano. O sea, su señoría. Eso es monárquico, pues. O sea, partiendo por eso, en una democracia, basta con que a uno le digan magistrado, que es el rol institucional de un juez, ¿ya? Pero bueno, el diseño tiene que avanzar a un sistema más comprometido con la democracia. Y el diseño que tenemos nosotros, nuestras líneas programáticas, hablan de eliminar el diseño institucional actual por uno nuevo, tanto en lo orgánico como en lo funcional. Se aspira a tener un órgano, ojalá de rango constitucional, encargado de todo lo que yo dije hace un rato atrás, de lo que es no jurisdiccional, encargado de diseñar un estatuto profesional del juez, encargado del sistema de reclutamiento, de selección, de nombramiento, encargado del control del juez. Aquí, no es que el juez sea independiente y haga lo que quiera, por favor. Claro. El juez tiene que estar el escrutinio, pero no es el escrutinio de aquel que va a resolver que va a conocer sus resoluciones. Porque eso es lo que interesa, es que no haya ninguna injerencia entre aquel encargado del gobierno, del tema disciplinario, del tema administrativo, con aquel encargado de conocer por la vía de los recursos mis decisiones jurisdiccionales. Exacto. Por eso hay que cuidar hasta el máximo esa no vinculación entre un ámbito y el otro. ¿Por qué queremos? Queremos un juez independiente. Eso se da hoy día. Eso es lo que queremos. No, pero eso se da hoy día, esta confusión entre el jerárquico que evalúa al juez del grado anterior y que además evalúa sus resoluciones. Exactamente, por eso muchas veces un juez, y eso es lo que no debe ser, cada vez ocurre menos, pero está en el diseño institucional, y puede ser, pues, sí, depende de las personas, y un sistema, para que funcione, no debe depender de las personas, pues, debe de que el arreglo institucional no debe cerrar todos los espacios posibles para que esa injerencia no esté en lo que interesa, que es lo jurisdiccional.
Por eso es que se habla de que la Superintendencia Directiva Correccional y Económica no debe estar en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema debe ser, como en cualquier democracia occidental, como Corte de Casación. Tratar de uniformar la jurisprudencia, uniformar el derecho. Ese es el rol de una corte y de una Corte Suprema también. Pero no agotar su precioso tiempo, además la calidad de esos funcionarios que han llegado allí luego una larguísima y destacada trayectoria, no es para que estén viendo temas disciplinarios y administrativos, Claro. es para resolver derechos. La labor Oye, jurisdiccional. una colega, Alejandra Aguirre Droguet, nos dice, no estoy de acuerdo, tiene que haber jerarquización en el Poder Judicial y un tope. No sé si se referirá al tope de la edad, que también lo tocaba Pierre respecto de los ministros. Él hablaba de una edad específica en donde debe necesariamente retirarse quien ha ostentado la calidad de ministro y podría incluso volver a ser juez. Él lo planteaba en esos términos, una carrera que no sea infinita, en donde mucha gente, yo te digo, yo estoy tratando de traspasar un poco, yo conozco la práctica, pero estoy tratando de traspasar lo que el ciudadano dice. Se encuentra con ministros que están viejitos, pues, entonces dice, ya, esos ministros van a puro dormir a lo mejor ahí, se quedan dormidos, están muy viejitos, entonces pareciera ser que la idea que planteaba Pierre en este estudio que le había hecho era, bueno, no tengamos ese tipo de ministros que ya probablemente uno sienta que no están en capacidad física a lo mejor, sino que pongámosle un tope menor a los 75 años y si esa persona aún está con fuerzas para seguir trabajando, puede volver a ser juez. Lo planteaba así, Pierre. No sé si es una fórmula que a ustedes le acomode. Bueno, el propósito que hay es, y que tiene que ver ya con el tema del estatuto del juez, eliminar las categorías dentro del Poder Judicial, porque actualmente hay categorías en que algunos jueces de categorías superiores influyen sobre los jueces inferiores, y hay una suerte como de cooptación allí. Entonces, la idea es que, sin duda que hay que reconocer el mérito profesional, la trayectoria y el mérito, y eso se puede reconocer ya sea a través de un desplazamiento dentro del órgano jurisdiccional, como órgano, como poder del Estado, como magistratura, o también en el aspecto remuneracional. Pero el propósito nuestro, como gremio, es respetar la vocación del juez. ¿Ya? Y, o sea, que haya igualdad entre los jueces y que se especialicen, como dijo el ex ministro Pierri, en de su interés. Y así vamos a ver jueces de distintos tipos de competencias. Claro. Y que el mérito sea reconocido, ya sea si el interés del juez es dedicarse como corte de recursos, como corte de apelaciones, como juez de corte de apelaciones, o como juez de alguna judicatura especial. Ese es el propósito, y eliminar estas categorías, que a veces un juez que siente vocación especial por una judicatura, por decir un ejemplo, laboral, pero quiere mejorar su remuneración, y lamentablemente va a tener que optar, irse de ministro de corte quizás a otra zona. Y eso porque tenemos un sistema rígido de categorías que impide ese crecimiento del mismo juez. Entonces va a tener que dejar de dedicarse a lo que tiene vocación, es profesional en derecho del trabajo, por ir porque quiere, es razonable y sensato pensar que el juez quiere en 5 años mejorar su remuneración, pero va a tener que dejar, incluso irse de su zona. Entonces, todos esos temas, claro, falta hay que pulir algo más fino, un diseño más fino, pero es la propuesta que existe a nivel de la Asociación de Magistrados, de eliminar las categorías, que sean jueces de distintas especialidades, y que la trayectoria, que el rigor, que la idoneidad profesional, el mérito académico de un juez sea reconocido por la vía ya sea del desplazamiento interno o por la vía de mejorar las remuneraciones. Pero el diseño fino falta. Claro, pero en estricto sentido, ¿qué tenemos hoy día? No necesariamente entonces tenemos en el ascenso al mejor juez, porque pareciera ser que lo que se desprende es que asciende el juez que esté más apegado a la política institucional. O sea, el que se porte bien y no dé mucho más que hablar, es un juez que probablemente tenga más facilidades de subir, a diferencia
del juez que está cuestionando el sistema, ¿cierto?, constantemente, que está con sus resoluciones, me refiero, innovando y que se está capacitando, porque me queda esa sensación y pareciera ser que la idea que plantea Perry, y disculpe que lo cito solo a él porque fue lo que alcancé a ver ese día, y son ideas de él, no son mías, él planteaba otra forma de ascenso, en donde el juez obtuvo, siendo abogado, son todos abogados, obtuvo un magíster en alguna especialidad, es profesor de una universidad, tiene artículos escritos, está incidiendo en su profesión, está creciendo en su profesión, y eso tiene que venir de la mano con su crecimiento además en la institución. Entonces, esa es la fórmula que plantea Perry. Pareciera ser que no es la misma que está hoy día, ¿no? No necesariamente. Puede haber, pero el arreglo institucional no está hecho para eso. Y es lo que nosotros pretendemos. Yeah. Claro, sin duda que no es lo mismo un juez que se tituló de abogado, entró al Poder Judicial, y a veces se puede entender que un juez probablemente no tenga mayor crecimiento de posgrado, porque a lo mejor trabaja en AICEM o en Arica. En realidad, entonces, el acceso a carrera de posgrado para nosotros no es el mismo que un juez que vive y trabaja en Santiago, o en Valparaíso, o en Concepción, por decir las metrópolis más grandes del país. Claro, a eso nos referimos nosotros, que ese mérito profesional se ve reflejado, entre otras notas, por aquello. Obviamente un juez que tiene un magíster, que se dedica a la academia, probablemente tenga mucho mayor rigor que un juez que no lo hace. No necesariamente, pero sí al menos es un baremo objetivo que sirve de juicio, sirve de calificación. Y quiero hacer énfasis, de calificación no en un superior jerárquico de uno, sino que en un órgano autónomo dentro de la magistratura, dentro del Poder Judicial, pero que no sea que el órgano que está resolviendo por la vía recursiva sus decisiones jurisdiccionales. Claro. Vuelvo a ser majadero. La idea es cuidar la independencia. Claro. Bueno, entonces va en esa línea. Entonces, tengo la sensación que necesariamente vamos a tener que recurrir a la modificación constitucional para poder encontrarnos con un poder judicial. Yo no digo más bueno ni mejor, no me gusta usar esos términos porque no soy de los autoflagelantes que piensan que todo lo que ha ido sucediendo para atrás siempre ha sido malo. Yo creo que yo creo que es lo que nos hemos ido dando como país y como sociedad, y que llega un momento que es necesario seguir avanzando y por lo tanto cambiar lo que viene mal. Y en ese sentido, o modernizar lo que está hasta hoy día sin modernizar. ¿Es la reforma, es por la vía de la reforma constitucional donde vamos a encontrar entonces un poder judicial más moderno? Claro, sin duda. Tiene que ser una reforma constitucional como la tenemos planteada hace años. ¿No es rechazar para reformar? Bueno, cualquiera sea la decisión del pueblo, ahí uno tiene que ser respetuoso. Si el pueblo decide rechazar, sin duda que creo yo que va a ser más difícil. Pero, o sea, hasta ahora no ha sido, entonces. El gremio nunca pensó que dependiera de esto o no, porque el proyecto nació como reforma. De hecho, uno entra a la página de la Asociación de Magistrados y se habla de la reforma constitucional. Siempre se pasó porque no se veía como un horizonte que tuviese una nueva. Pero dado que esta posibilidad, claro, es el capítulo. De hecho, dentro de la propuesta habla que modificar el nombre del capítulo, que no se llame más Poder Judicial, que se llame jurisdicción o que se llame magistratura. Claro. De hecho, en eso se ha pensado. Profundizar el concepto de independencia judicial, enfatizar el rol de juez rol tutelar de los derechos fundamentales y un largo etcétera. Claro. El orgánico creo que he tratado de ser claro. Escindir el rol de gobierno judicial. Cuando hablamos de gobierno judicial, todo lo que no es jurisdiccional, sacarlo de la Corte Suprema. Y que la Corte Suprema se dedique a lo jurisdiccional. Y las Cortes. Y los jueces. Y este órgano, dentro del capítulo nuevo, este órgano autónomo, por profesionales, que tengan temporalidad en sus cargos. Aquí no es como en el caso nuestro, que nosotros, por el principio de la inamovilidad, que también es una garantía,
por supuesto, pero tenemos que cesar en nuestra cargo hasta los 75 años. En ese sentido, en eso nosotros no estamos innovando. ¿Mm? Ya. Y mi consulta en ese mismo punto. La autogeneración de los jueces y de los ministros, finalmente, tiene que ser, que tiene desde el Poder Judicial. Vuelvo sobre la consulta. Tengo la sensación que un poder externo nombrando ministros los deja, yo uso el término, este es mío, los deja en cierta medida secuestrados, ¿cierto?, en sus decisiones. Porque ese ministro que está de acuerdo o que simpatiza, que no debiera simpatizarle en realidad, que simpatiza con ciertos parlamentarios, esos parlamentarios lo elevan y lo ponen entonces en la Corte Suprema donde él quiere estar. Queda en cierta medida amarrado en sus decisiones a un cierto sector. ¿Se politiza demasiado un nombramiento? Bueno, en el derecho comparado hay varias formas de generación de los jueces. Ciertamente el sistema que tenemos ahora es mejor que lo que había antes, porque lo que había antes era el presidente de la República nombraba A todos los ministros. a todos los ministros. Ya. Bueno, es lo que interesa a los ministros de la Corte Suprema, porque los ministros de la Corte de Apelaciones siguen igual. En el caso de los jueces sigue siendo el presidente de la República. Pero los ministros de la Corte Suprema, con la reforma del año 97, se introdujo al Senado como copartícipe en la designación de los jueces de la Corte Suprema. Y así entonces que la designación del presidente de la República debe ser ratificada por los 2/3 de los senadores en ejercicio. Claro. Todo claro. Hubo acuerdo político el año 97, claro, porque el acuerdo político es porque el binominalismo de esa época se transmitió a la Corte Suprema. Entonces el acuerdo político es, bueno, uno de sensibilidad de derecha y otro de sensibilidad de centro izquierda. Entonces ahora que tenemos un frente amplio con un 20% en la Cámara de Diputados, bueno, ¿y cuándo nos va a tocar uno a nosotros? Algunos dicen con cierto socarronamente, por supuesto, pero hay como ciertos acuerdos tácitos. Quizás el ejemplo más palmario de esta falta de independencia fue con el ministro Raúl Mera, que dentro del gremio se miró con estupor, porque el ministro Mera... Fue el ministro puesto en nombramiento el año pasado, fue, ¿no? Ahora que el Senado rechazó, faltaba un voto, entiendo que después le tiraban la oreja al senador Osandón, porque justo no fue, y con ese voto, obviamente, había un acuerdo político de que el ministro Mera fuera el ministro de la Corte Suprema, y estaban los votos, pero nadie pensó que el ministro Osandón no iba a participar en esa votación, y fracasó, pero más allá, lo que quiero quedarme yo es que a mi juicio se afectó la independencia del juez Mera y se le refrescó un fallo que él tuvo hace casi 30 años atrás, que en realidad en esa época era lo que se hacía. De hecho, hasta el mismo ministro Milton Juiga, que era muy aplaudido por aquellos que ahora rechazaban al ministro Mera, tenía la misma postura. Es que la posición de los ministros, de los jueces en general, después del año 90 en adelante, en lo que tiene que ver con causa de derechos humanos, ha ido cambiando radicalmente. Entonces, y después, claro, ignoraron toda la jurisprudencia del ministro Mera en torno al mismo tema. Claro. Pero no, un caso que, entonces uno dice, el rigor intelectual, la capacidad de ese ministro, reconocido transversalmente, desde la academia. Entonces, eso obviamente que resiente en el gremio. Entonces, lo que se aspira es que este órgano autónomo, el autogobierno del Poder Judicial tiene que ver con la independencia de los dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, y que se exprese, entre otras características, en la generación de sus miembros, en la generación de sus jueces. Claro. Eso es. Bueno, hay un ejemplo claro de que efectivamente no hubo independencia, porque si se tratara de aquello y de mérito, que es lo que se viene pidiendo, ¿cierto? Mucho se habla de que quien tiene el mérito logra llegar a donde quiere llegar. Este es un ejemplo de que en este país, lamentablemente, el mérito no es suficiente para llegar donde uno quiere. Esas cosas de uno no es lo que quiere ser,
o lo que aspira a hacer solo porque no quiere. Aquí hay un ejemplo. No me cabe ninguna duda que el ministro Vera quería ser ministro supremo, hizo toda su carrera judicial y todo el camino para llegar a estar allá, se capacitó y se preparó, y sin embargo, una situación política le cuarta la posibilidad de alcanzar su objetivo. Entonces, yo tengo la sensación que ahí eso sí requiere necesariamente una reforma constitucional, porque efectivamente la incidencia que tiene el Poder Legislativo sobre el Judicial termina siendo determinante. Y otra cuestión que también yo Pero quiero Ricardo, aprovechar de... yo no voy a defender este sistema, pero creo que este es menos malo que lo que había antes. Lo que había antes era No, solo el presidente. no, por supuesto. No, sí. Es que la idea de esto, Juan, es que vayamos mejorando, Sí, por supuesto. ¿cierto? Sí, yo no estoy diciendo, yo te insisto, yo no soy autoflagelante, yo no soy de los que piensa que todo está mal y todo hay que derribar. No, yo creo que vamos cumpliendo etapas y que cada vez que tomamos decisiones fueron las mejores decisiones, o a lo mejor la mejor de entre todas las decisiones, pero hay que ir entonces modernizándose y hay que tener la capacidad de aquello. Entonces, hoy día tenemos una constitución que no nos permite tener la capacidad de modernizarnos. Entonces, hay muchos que no entienden eso y piensan que es una cuestión solamente, es una pelea de derecha y de izquierda. No, esta es una cuestión que tiene que ver con una constitución, que no voy a hablar del origen, tengo mi opinión propia de aquello, pero una constitución que fue hace 40 años, que hoy día no recoge lo que pasa hoy, ni lo que va a pasar en los siguientes 40 años más probablemente. Entonces, necesitamos actualizar esa carta. Entonces, creo que quería plantearte recién, como uno de los últimos puntos ya, es que mucho se ha visto que la Corte Suprema está legislando a través de sus fallos. ¿Sientes tú que hay una falta que ese recurso tiene que ver con una falta de la capacidad de los legisladores de estar al tanto de la realidad social propiamente tal, y por lo tanto estamos demasiado atrasados, que tiene que llegar el juez a interpretar la norma de tal forma de poder resolver el conflicto social que se produjo? Es que yo no tengo ninguno de los que eso es así, Ricardo. Ya. La gente tiene la sensación de que da lo mismo que gobierne Chile, porque la clase política y en general no va a solucionar los problemas. Y ahí tiene el arreglo institucional que tenemos en ese sentido es deficitario. No es capaz, por las razones que sean, de resolver, y no hay vinculación entre la élite política, Congreso, en el Ejecutivo, de dar respuesta adecuada a las pretensiones y a las demandas de la ciudadanía. Y por eso se produce ese divorcio. Y yo no digo que los jueces sean paladines, no, pero vete, si la autoridad encargada de resolver un problema, como en el caso que tú sugieres, que estoy pensando inmediatamente en el tema de la ISAPRE. Exacto. ¿Cómo es posible que en menos de 10 años haya más de 1 millón de condenas, más de 1 millón de recursos de protección en forma inexorable e invariable? Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema acogen y condenan a las ISAPRE. Entonces, ese es un tema de política pública. ¿Qué tiene que ver por juicio ahí? Nada que ver. ¿Pero por qué? Porque la clase política no ha sido capaz de resolver eso. Por las razones que sean, no quiero entrar allí. Por eso que hay de que no son 30 pesos, son 30 años, porque la gente ha pensado que la agencia política, la actividad política, no ha sido capaz de solucionar problemas que la gente demanda. Y cada vez hay más demanda. Sí. Pero es más trágico incluso es la situación, y que también lo hemos visto mucho, de la prestación del servicio médico propiamente tal, no solo diagnóstico, sino que además tratamientos caros, etcétera, que el sistema, ni el sistema público ni el sistema privado han sido capaces de soportar. El público por las razones obvias, o sea, naturalmente el negocio de la salud tiene a la ISAPRES ganando plata, y cuando ese paciente ya se vuelve paciente, lo desechan, y el sector público tiene que hacerse cargo sin recursos y sin ninguna posibilidad, pero además con una Corte Suprema hoy día, que ha sido también invariable,
en la condena al Estado para que se haga cargo de tratamientos que son carísimos, que son solo por la vía de su tratamiento obtenible a través del Estado. Y el Estado no tiene incluso recursos para poder hacerse cargo. Entonces, ahí tenemos una situación más trágica, en donde el Poder Judicial está haciendo norma jurídica a través de sus fallos, cuestión que en estricto sentido no le corresponde. Claro, no corresponde. No corresponde. Si el diseño de una política pública es de otro resorte. Es de la gente, de aquello en quien la gente confió a través de su voto. A nosotros no, nosotros estamos para hacer cumplir la ley, es simplemente para hacer respetar la decisión del soberano. En el fondo, cuando yo aplico la ley, es porque el pueblo estuvo allí, ya sea a través de una democracia representativa como la nuestra, o una democracia más participativa, que es lo que se pretende de aquí para adelante, pero a lo mismo. Es el juez el que tiene que ser respetuoso y celoso del imperio de esa ley. ¿Cómo esa ley? La verdad que yo no me debo meter ahí. Uno tiene una opinión, por supuesto, pero eso, como cualquier ciudadano de a pie en este país, uno tiene la opinión, pero al momento de resolver, yo soy un juez y tengo que aplicar lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque eso es una democracia. Claro. Bueno, ahí volvemos al punto inicial. Contrario al activismo judicial. Nuestro gremio es contrario al activismo judicial. Claro. Pero no falta, porque es propio de la naturaleza humana. Sí. Bueno, claro. Pero ahí volvemos al punto como partió esta conversación. Porque o para otro. O para otro, exacto. Activismos conservadores. Claro, no, por supuesto. Pero ahí tenemos entonces, de nuevo, volvemos a donde comenzamos. ¿Qué posibilidad tiene un juez de moverse desde la norma legal, ¿cierto? Y vuelvo a citar entonces las opciones que tiene un ministro, un juez en comisión o solo individualmente resolviendo, de moverse de una norma que está ahí y que por ejemplo, en el caso de tan lamentable esta niña Ámbar, la crítica es ¿por qué lo dejaron en libertad? Entonces, se viene todo el peso respecto de la ministra que tomó la decisión, pero no se piensen que ella está aplicando una ley que probablemente alguien debió haber modificado si quería otro resultado, ¿no? Bueno, pero el ejemplo complicado que me pusiste, pero antes de bajar a eso, a lo que el juez está obligado es a fundamentar su decisión. Eso es lo que legitima su decisión en una democracia. Claro. Porque el ciudadano pueda entender. Y ahí obviamente uno tiene un margen. Lo importante es que el juez funde su decisión. Tiene la ley, tiene el mérito del proceso, tiene doctrina, tiene jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y en esa labor de interpretación puede haber diferencia. Y eso es legítimo que ocurra. Eso como primera aproximación. Claro, lo que hizo razón con el caso puntual, lo complicado que nosotros como gremio defendíamos es que está en los organismos internacionales de derechos fundamentales, de derechos humanos, que los jueces, como no somos autoridades de representación política, no deberíamos tener responsabilidad política, que es lo que supone una acusación constitucional por notable abandono de deberes. ¿Ya? Entonces, dado que esto existe, porque una realidad está en nuestra constitución política, es propender a eliminarla dentro de la reforma y hacer efectiva una responsabilidad en un régimen legal. Esto tiene que regularse, porque nosotros no tenemos normas, nosotros funcionamos solo a través de actas que dicta la Corte Suprema, pero no hay un diseño legislativo que regule el régimen disciplinario de un juez. Normas muy vagas. De hecho, eso era, si no me lo preguntaba, yo lo iba, por último, para decirlo, aunque sea muy de titulares, velar porque hay un régimen legal del régimen disciplinario, valga la redundancia. Claro. Y hacer procedimientos, sanciones, o sea, ser figuras típicas. Nosotros no tenemos el Código Orgánico Tribunal es de una amplitud, de una variedad. Debido proceso, sanciones determinadas, específicas y además proporcionadas. Todo eso no existe actualmente. Y si existe, no está a través de la ley, sino que a través de actas que dicta la Corte Suprema.
Y eso no debe ser, va contrario a la Constitución incluso. El gremio ha sido muy crítico respecto del proceder de la Corte Suprema que legisla a través de actas. Sí, bueno, pero además ahí mismo yo me acuerdo ahora, ya que lo toca, la única posibilidad que había, por ejemplo, desde el ciudadano, de recurrir frente a una resolución judicial, además del sistema recursivo normal, que se da en el debate mismo jurídico, si es que existía este error judicial, estaba la indemnización por error judicial que está en esta Constitución. Pero que hoy día, creo yo, tiene poca o ninguna aplicación, porque trabajaba sobre la idea de un juez como el que conversamos al principio, un juez que había tomado decisiones respecto del futuro de esa causa, es decir, investigación, resoluciones que afectaban la libertad propiamente tal, y por lo tanto decidía sobre la libertad o no de una persona. Hoy día el juez decide sobre la libertad o no de alguien a propósito de la entrega de información que le entrega el órgano que está constitucionalmente facultado para perseguir, que es el Ministerio Público. Es decir, no son de resorte del juez esos fundamentos, sino que esos vienen otorgados por las partes. Entonces, yo creo que tiene muy poca, escasísima aplicación hoy día la norma constitucional que habla de la indemnización por error judicial. Hay que modificarla y ahí hay un motivo más para ir el 25 de octubre a votar por el apruebo, Convención Constitucional. Juan, se nos hizo el tiempo, nada, muy breve. Yo quiero Yo pensé que Yo pensé que estábamos empezando. Estamos partiendo. Sí, este es un tema que tiene para larguísimo. Pero yo quiero agradecerte el tiempo de estar con nosotros, especialmente hoy día. Todos sabemos que eres muy futbolero. Bueno, muy deportino. Te gustan mucho todos los deportes. Eres una biblioteca caminando. Así que te quiero agradecer por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo tan pedagógico. Y debo decirle a todos quienes nos están viendo, Juan es así, incluso en sus audiencias. Es muy pedagógico, es un juez muy cercano. Yo quiero reconocer aquello también, porque facilita mucho el trabajo para los abogados respecto de sus representados. La gente se va clara cuando el juez le explica lo que está sucediendo. Incluso hay mucha gente que dice gracias, pero bueno, cuando se va a condenar. Así que yo quiero agradecerte, reconocerte a través tuyo también a todo ese mundo del sistema judicial que tiene que ver con funcionarios, ¿cierto? Que hacen posible también que en este país se pueda ejercer, ¿cierto? Con un grado importante la justicia, ¿cierto? No solo tiene que ver con un juez dictando resoluciones, sino que detrás del juez también hay una cantidad importante de gente que día a día está haciendo su mejor esfuerzo para que se haga justicia como corresponde, ¿cierto? Desde su propia labor. Así que muchísimas gracias y te entrego, no sé, los minutos que sean necesarios para que nos digas tus últimas palabras en este programa. Yo agradezco la invitación, Ricardo, que me permite además mejorar mi autoestima. Yo sé que en este mismo foro ha estado Elia Molina, Francisco Vidal, claro. Y Juan Araya, mire, qué maravilla, ¿no? Agradezco, Ricardo, enormemente la posibilidad, el espacio de estos temas que a veces son hasta agrestes e incomprendidos. Yo me doy feliz y por pagado que una persona que haya entendido en algo nuestra labor muchas veces, nuestra labor necesariamente institucionalmente es contramayoritaria. Es un árbitro. ¿Quién aplaude a un árbitro? Nadie aplaude a un árbitro. Y ese es el rol del juez, por ser un árbitro. Claro. Pero por eso es importante en la democracia. Al menos yo creo que ese juez que está ahí cumpla cabalmente su rol. Así es, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Juan, y a todos quienes han estado hoy día viendo este programa. Hemos cumplido, creo, nuevamente un capítulo como Vereda Ciudadana con el propósito que nos dimos en un comienzo, que es justamente conversar con usted, el ciudadano común y corriente de a pie, que tiene muchas dudas y que busca, ¿cierto?, en personas más cercanas encontrar justamente alguna respuesta de aquellas dudas que son propias y que a veces no se logran resolver, ¿cierto?, en este agitado día a día. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por habernos visto y nuevamente, Juan, ha sido un placer contar contigo en este programa. Los dejo todos invitados para el próximo martes. Vamos a tener también un invitado
ojalá tan de lujo como Juan Araya hoy día. Recuerden, la cuarentena y la pandemia no ha terminado. Sigan el autocuidado, parte por nosotros también. Y el 25 de octubre, estamos a 8, quedan pocos días para este proceso, ¿cierto?, trascendental para nuestro país, un proceso histórico donde todos estamos invitados a formar parte en este nuevo contrato social. Así que 25 de octubre, recuerde, apruebo, Convención Constitucional. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien.